Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 18 de enero y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13 con el título Es más fácil maquillar un cadáver que resucitarlo. ¿A qué me refiero con el título de hoy? Una de las cosas que Jesús más odiaba era el legalismo de los fariseos. ¿Por qué los fariseos llegaron a ser tan legalistas? Sabemos muy bien que los judíos recibieron los 10 mandamientos de Dios. Ellos querían obedecer estos 10 mandamientos perfectamente al pie de la letra. Y su manera de no violar la ley de Dios era establecer más restricciones, era agregarle más prohibiciones a lo que Dios ya les había dado. Una hermana que antes era judía y se convirtió al cristianismo me dio un libro que habla de los 613 mandamientos, bueno, no de los mandamientos, sino que restricciones y prohibiciones que crearon los judíos como tradición humana para tratar de obedecer la palabra de Dios al pie de la letra. ¿Qué pasa, hermanos, con el pasar del tiempo? La tradición humana no es perfecta y las cosas se van cambiando, se van tergiversando y luego el ser humano se va olvidando de por qué existen esas prohibiciones o esas restricciones. Y cuando la tradición humana llega a tener más poder, más peso y más autoridad que la palabra de Dios misma, ahí sí nos metemos en problemas. En el pasaje de hoy vemos cómo Jesús confronta el legalismo de los fariseos. Y lo que él quiere decirle a los fariseos y al resto del mundo es que las leyes no tienen el poder de transformar el corazón humano. Las leyes, las prohibiciones, motivan a las personas a, entre comillas, obedecer. No es voluntariamente, es obligadamente, motivados por el temor al castigo. Lo que nosotros necesitamos, hermanos, es tener un corazón nuevo, no más leyes. Un corazón nuevo que desea agradarle a Dios voluntariamente, que es motivado no por el temor al castigo, sino por el amor a Dios. Lo que nosotros necesitamos no son más leyes, restricciones y prohibiciones, sino un corazón nuevo. Poner más leyes, hermanos, es como maquillar un cadáver y decir que, pues, por estar bien maquillado el cadáver está vivo. No, necesitamos ser resucitados, necesitamos ser transformados desde el interior, desde el corazón, para poder hacer las cosas bien y agradarle a Dios. Así que veremos el encuentro que Jesús tiene con los fariseos en el pasaje de hoy. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. ¿Por qué vinieron? Porque vinieron a acusar a Jesús y a sus discípulos. A decir, mire que están fallando en esto, están desobedeciendo este mandamiento, esta ley. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Cómo llegaron a este punto? En el Antiguo Testamento, Dios le mandó a los sacerdotes a que se lavaran antes de servir a Dios. Una pureza ritual. Tenían que lavarse las manos antes de servir al Señor. Pero luego los judíos tomaron esto y lo aplicaron no solamente a los sacerdotes específicamente, sino a todo el pueblo judío. Y decían que tenemos que lavarnos, tenemos que estar ritualmente, físicamente y externamente puros y limpios antes de hacer diferentes cosas. Pues eso los llevó luego a establecer una restricción, una prohibición de que no se podía comer sin lavarse las manos. Hermanos, yo sé que es algo absurdo, es algo ridículo, pero se dicen, hay historiadores que dicen que un rabino una vez fue encarcelado y le dieron agua para tomar dentro de la celda, muy poca agua. Y él casi se muere de sed, porque en vez de usar esa agua para tomarla e hidratarse, lo usó para lavarse las manos primero, pero cuando usó el agua para lavarse las manos ya no le quedaba agua para tomar.
Vemos cuán absurdo, hermanos, es cuando el ser humano le da más autoridad a una tradición humana que la palabra de Dios. Y eso es lo que va a enseñar Jesús aquí a los fariseos. Dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, porque la plaza es un lugar, digamos, más inmundo, donde tienen contacto con más personas inmundas, gentiles. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. No solamente se enfocaban en la pureza de la persona, sino también de los utensilios. Eh, eran dishwashers expertos. Ellos lavaban los trastes y los tenedores y los cuchillos porque querían mantenerse puros. Pero ellos estaban completamente perdidos porque el punto de la pureza ritual no se trata de lo externo, sino se trata del corazón de uno. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Mire, ellos están mal, no se lavan las manos antes de comer, qué sucios, qué inmundos, eso no le agrada a Dios. Como algunos legalistas el día de hoy, no, es que no deben de escuchar ese tipo de música, es que no deben de hacer esto, no deben de hacer lo otro, no pueden tomar café, no pueden comer carne de puerco porque eso no le agrada a Dios. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, y creo que es la palabra en Isaías 29, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Acuérdense, hermanos, que esa era una de las quejas principales de los reformadores en contra de la Iglesia Católica Romana, que se enfocaba mucho en la tradición humana, no en la palabra de Dios. No iban a la fuente original para discernir cuál era la voluntad de Dios, sino se basaban en lo que algún ser humano les había enseñado. Se enfocaban más en la tradición humana que en la palabra de Dios. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y dice Jesús, ustedes agregaron estas prohibiciones para tratar de honrar a Dios y obedecer la palabra, pero ahora han llegado a tal punto que sus tradiciones contradicen la palabra de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Jesús aquí está haciendo alusión a la palabra en el quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Y eso no solamente significa obedecerles, sino también proveer por ellos materialmente cuando ya son ancianos, cuando no pueden trabajar. Pero vosotros decís, vosotros los fariseos, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué está diciendo Jesús? Ahora ustedes, según su tradición humana, les enseñan a los judíos a no honrar a sus padres, que es más importante darle una ofrenda a Dios y decir corbán, esto es algo consagrado, apartado para Dios, no lo puedo tocar ni lo puedo usar para servir a mis padres. Eso está mal, dice Jesús. Ustedes están mal interpretando, mal entendiendo la ley de Dios, la palabra de Dios. Están dándole más autoridad y más peso a sus tradiciones humanas que a la palabra de Dios. Jesús luego nos va a enseñar obviamente que lo que nosotros necesitamos no son más leyes. Necesitamos una vida nueva, un corazón transformado, porque el problema no es que no hayan suficientes restricciones o reglas, sino que nosotros tenemos que ser transformados desde el interior. Hermanos, hay muchos grupos que se consideran cristianos que son sumamente legalistas.
lo que ellos hacen es maquillar cadáveres, que creen estar bien con Dios porque obedecen ciertas leyes y mandamientos, de no tocar esto, de no comer lo otro, de no mirar, de no... No, hermanos. Lo que nosotros necesitamos es un corazón nuevo, transformado desde el interior por Cristo Jesús, no por la ley, sino por la gracia, para así ser motivados no por el temor al castigo, sino por el amor a Dios, habiendo sido rescatados, redimidos, salvos por su gracia. Así que para empezar el día de hoy vamos a orar de esta manera. Oh Dios, ahora entiendo que el legalismo no puede salvar a nadie, que solamente es tu gracia, es tu amor hacia nosotros en tu Hijo amado Cristo Jesús, que nos libera de la opresión de la ley. La ley solamente nos puede señalar y acusar, solamente nos puede condenar. Eso es lo que no entendían los judíos. Creían que poniendo más leyes y restricciones iban a poder obedecer más perfectamente. Pero sabemos que la ley no fue dada por Dios para salvarnos, sino para hacernos reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Porque la salvación no es a través de la obediencia a la ley, sino es a través de la fe en Cristo Jesús, porque ningún ser humano puede obedecer la ley de Dios perfectamente. Vamos a empezar el día de hoy orando. Oh Dios, ayúdanos a entender que el legalismo no salva a nadie, que entendamos nuestra necesidad de tu gracia, que nosotros vivamos empoderados por la gracia de Cristo Jesús y que vivamos predicando ese evangelio de la gracia, no obediencia a la ley, sino la gracia inmerecida de Dios. Que seamos transformados desde el interior, criaturas nuevas en Cristo Jesús, para poder obedecerte con gozo, con alegría, voluntariamente, de una manera que te agrada a ti. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.